Hasta hace unos meses era un hombre poco conocido en Venezuela. Sin embargo, hoy Edmundo González es aclamado por la oposición venezolana como el ganador de las elecciones del 28 de julio, según las copias de las actas emitidas por las máquinas de votación que se entregan a los testigos electorales de cada partido que participó en la elección. La oposición logró recolectar más del 80% de dichas actas, las cuales indicaban que el opositor había obtenido más del 60% de los votos. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral declaró el triunfo de Nicolás Maduro, aunque aún no ha hecho públicas las actas que confirmarían esta victoria. La oposición, con sus propias actas, denunció un fraude electoral. Las protestas que siguieron a los comicios han dejado al menos 16 muertos y más de 2.000 detenidos, entre ellos cientos de menores, de los cuales algunos fueron liberados meses después. También se ha registrado una represión brutal contra los manifestantes. Sin embargo, la oposición no es la única que cuestiona los resultados. El Centro Carter, una reconocida organización que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, publicó un informe en el que afirmaba que no podían considerarse democráticas. Al menos 7 países, incluidos Estados Unidos y varios sudamericanos como Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay, validaron las evidencias de las actas divulgadas por la oposición, reconociendo el triunfo de Edmundo González, un diplomático que representó a los partidos antichavistas en la boleta electoral. Los parlamentos de España y República Dominicana también aceptaron las pruebas presentadas por la oposición, aunque los gobiernos de esos países no lo hicieron. A continuación, te contamos más sobre la trayectoria de Edmundo González. Este escritor y profesor de 74 años, nacido en Aragua, llevaba una vida tranquila, asistiendo a conferencias y escribiendo artículos académicos. A finales de abril, su vida dio un giro inesperado. A diferencia de elecciones anteriores, esta vez la oposición venezolana decidió participar, pero se quedó sin candidato para enfrentar a Maduro. María Corina Machado, quien había sido elegida como candidata en las elecciones primarias organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática, en octubre del año pasado, fue inhabilitada. Su sustituta, Corina Lloris, no pudo registrarse. Así fue como González Urrutia, quien había trabajado en varios gobiernos pero nunca había hecho carrera política, pasó del retiro a convertirse, por unanimidad, en el candidato de la oposición. Él mismo resumió su situación en una frase que se hizo popular entre sus simpatizantes: González Urrutia nunca se había postulado para ningún cargo de elección popular. Su carrera, desde que se graduó en estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela, se ha centrado en la diplomacia. Ha ocupado diversos cargos en Estados Unidos, El Salvador, Bélgica y el Reino Unido. Fue embajador en Argelia entre 1991 y 1993 y en Argentina desde 1998 hasta 2002. Desde donde impulsó la incorporación de Venezuela al Mercosur. Entre 2013 y 2015 fue responsable de asuntos internacionales de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora que actualmente se conoce como Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela. Ya como candidato, en un país como Venezuela, marcado por la agitación política, se mostró como una figura conciliadora. Según analistas, su conocimiento en diplomacia ha sido un factor determinante en su enfoque. Sin embargo, el papel de María Corina Machado fue crucial en su campaña. A pesar de que ella no estaba en la boleta electoral, muchos asumieron que votar por González era equivalente a votar por Machado, quien, aunque inhabilitada, se ha consolidado como la figura central y líder indiscutible de la oposición desde que ganó más del 90% de los votos en las elecciones primarias. Algunos analistas sostienen que ella capitalizó el descontento existente contra el chavismo. Antes de las elecciones, González Urrutia, en una entrevista con BBC Mundo, expresó que promovía un llamado al reencuentro de los venezolanos, un llamado a la unidad nacional, donde el adversario es solo un oponente político y no un enemigo. Muchos creen que su experiencia diplomática le ha permitido presentarse como un político de discursos breves y serenos. Durante su campaña, recorrió varios lugares de Venezuela junto a su familia, prometiendo mejorar los salarios y los servicios de agua y electricidad en un país que enfrenta una grave crisis económica.
En el convulso contexto que vive Venezuela tras las elecciones, hay quienes se han apresurado a comparar este momento con el que vivió el país en 2019, cuando Maduro asumió su segundo mandato y Juan Guaidó, el opositor que presidía la Asamblea Nacional, se proclamó presidente interino. De hecho, el propio Maduro ha llamado a González Urrutia Guaidó 2.0. Aunque hay similitudes, como el cuestionamiento al sistema electoral venezolano y las masivas protestas en las calles, también existen grandes diferencias. En 2019, la oposición decidió no participar en las elecciones. Esta vez sí lo hizo y de hecho afirma que ganó, según las copias de las actas emitidas por las máquinas de votación que se entregan a los testigos electorales de cada partido que participó en la elección. Por lo tanto, a diferencia de 2019, González no está solicitando la formación de un gobierno paralelo o interino como lo hizo Guaidó, sino que busca el reconocimiento de su triunfo en las elecciones presidenciales. Mientras tanto, las calles de Caracas contrastan el ambiente navideño, que desde octubre se ha hecho visible por decisión del gobierno, con un fuerte y constante patrullaje policial y militar activado tras las protestas que estallaron después del anuncio de los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Realmente, se percibe una calma tensa y hay incertidumbre sobre lo que sucederá. Las medidas de seguridad se mantienen, al igual que la controversia sobre el desenlace. Tanto Nicolás Maduro como Edmundo González aseguran que prestarán juramento presidencial el 10 de enero. Así, la ruta hacia el 10 de enero, fecha establecida por la Constitución para la juramentación y el inicio de un nuevo periodo de gobierno, avanza con atención. Los seguidores de Maduro celebran y confían en que él tomará posesión, mientras que desde el gobierno aseguran que Edmundo González lo espera con esposas. Entre quienes se oponen a Maduro, las expectativas oscilan entre la esperanza y la aceptación. Los actores políticos evalúan los diferentes escenarios. El gobierno afirma que hay planes desestabilizadores en curso y se mantiene en alerta, mientras que la oposición, ya sea en el exilio o en la clandestinidad, denuncia la persecución política. Entre ellos, se encuentra la líder opositora, María Corina Machado, una figura clave en la campaña y en el liderazgo opositor. En el horizonte no se vislumbra un escenario claro en este conflicto, y los venezolanos continúan huyendo de la grave crisis que enfrentan, así como del recrudecimiento de la represión y el encarcelamiento de personas que por criticar al gobierno en redes sociales pierden su libertad y no se les respeta el debido proceso. La situación política en Venezuela sigue siendo crítica, marcada por la represión, la incertidumbre y la lucha por el reconocimiento de resultados electorales. A medida que se acerca el 10 de enero de 2025, la tensión entre el gobierno y la oposición se intensifica, con un ambiente de calma tensa en las calles y un fuerte despliegue de seguridad. ¿Qué opinas sobre el futuro político de Venezuela? Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para no perderte ninguna actualización y compartas este video con tus amigos para que más personas se informen sobre esta importante situación. Tu voz es fundamental.